Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de Encuentro de Ideas. Soy Edgar Molina y estaré acompañándoles la próxima hora aquí en esta noche de jueves a través de la señal de Televisa Sonora. Ya vio usted el tema precisamente. Vamos a hablar de la pensión alimentaria. ¿Qué es lo que ha pasado aquí en Sonora? Los padres de familia precisamente están cumpliendo con esto o no hacia sus hijos, hacia sus esposas, esposos en algunos casos. Vamos a platicar a detalle con la diputada precisamente local del PRI que está colocando una iniciativa bastante interesante. Vamos a desglosar esta iniciativa que está en estos momentos en el Congreso del Estado y también igual tenemos otros invitados aquí en el panel para desmenuzar más la realidad que se vive sobre este tema aquí en Sonora. Recuerde que usted puede ser partícipe de la conversación a través de Twitter con el hashtag Encuentro Ideas. Ahí aparece ya en pantalla para estar uniéndonos a la conversación con lo que se va a platicar esta noche de jueves, y también lo puede seguir a través de televisasonora.tv en cualquier parte del mundo. Ahí estamos también en vivo. Vamos con los invitados, ya a presentarlos en esta noche de jueves, aquí el panel de Encuentro Ideas, y arrancamos precisamente con la diputada local del PRI, Carmen Aida Díaz Brown, la cual le agradecemos mucho que esté con nosotros. Muchísimas Bienvenida, gracias, diputada. Edgar. Muy buenas noches, muchas gracias por invitarme a tu programa. Muchas gracias, diputada. Ahorita nos va a platicar un poquito más sobre esta iniciativa bastante interesante. Se encuentra también con nosotros Lorena Garibay, la delegada de la Secretaría de Relaciones Exteriores aquí en Sonora. Delegada, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches, Sergio. Gracias por la invitación. Muchas gracias también igual a la delegada. Y se encuentra con nosotros el presidente del Instituto Nacional de Mediación en México, el licenciado Jorge Pesqueira Leal, y un muy buen amigo de Televisa Sonora. Licenciado, qué gusto saludarlo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, encantado también de acompañarlos. Gracias al licenciado Pesqueira. Como ve, vamos a platicar realmente de todas las aristas que trae este tema, y arrancaría con usted, diputada, sobre esta iniciativa, sobre este tema de los deudores alimentarios morosos. ¿Cómo andamos aquí en Sonora y por qué esta iniciativa? La iniciativa surge a raíz de mi oficina de enlace. Siempre he estado muy pendiente de hacer iniciativas que realmente sean petición de la gente que represento, de todos los cajemenses, y en mi oficina de enlace y en la colonia se acercan muchas madres diciéndome y suplicándome que son temas que les ocupan, pero que sobre todo hacen un gran estrago en su economía, y para ellas es una preocupante el no saber qué les van a dar de comer ese día a sus hijos. En el tema, además, como presidenta en el Congreso de la Comisión de las Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes, me he dado a la tarea de encaminar iniciativas que fortalezcan este tema. Este tema surge a raíz de eso. Me interesa verlo porque creo yo que es lo mínimo que debemos y que pues es una obligación del padre o la madre, pero sobre todo es un derecho vital del más vulnerable que tenemos en Sonora, que son nuestros niños y nuestras niñas. Sí, y hemos observado, y a lo largo de este encuentro de ideas usted va a observar algunas cifras, algunos datos por parte del INEGI, que es algo recurrente precisamente que ocurre eso, que no les llegue el recurso de los padres a sus hijos, ¿no? Así es, pues es algo que, como todo, a la hora de analizarlo y ver, desgraciadamente y desafortunadamente la desintegración de la pareja, del matrimonio, es cada vez más recurrente, y sobre todo el divorcio de padre y madre, pues los más afectados de esto son los hijos, y muchas veces ese conflicto entre particulares siempre se viene a desbocar en el niño, ya sea por celos o por alguna agresión ante los mismos padres. Entonces creo yo que en este tema quisiera tratar y también hacer un exhorto a los padres de familia, que podamos dejarlos a un lado. Ellos de todas maneras van a sufrir. Vamos viendo de qué manera podemos hacerlo como adultos, como personas serias. Ellos no pidieron venir al mundo, nosotros los pedimos, ¿verdad? Y somos muy bendecidos al tenerlos. Y creo yo que es muy importante para estos niños y niñas ver la mayor serenidad de sus padres. Ya aún separados van a sufrir, pero sobre todo que ellos vean que el padre que se aleja lo quiere, y lo quiere manifestándose en un recurso económico que la verdad pues quisiera decir que es algo
muy frío, que yo quisiera que fuera tiempo de entrega para el niño, que yo quisiera también que fuera caricias, apapachos, abrazos, más sin embargo, si no se puede todo eso por situaciones diferentes que pudiera marcar un juez, que la pensión alimentaria no fuera un problema para un niño, que fuera algo que por nacer lo merece y lo tiene y que ese derecho siempre se respetara. Licenciado Pesqueira, me gustaría saber en estos momentos cómo se encuentra la cuestión de las leyes y qué tanto se castiga este tipo de situaciones o cómo se castiga regularmente cuando un padre, que existe el divorcio obviamente, ya viene ya ahí el desprendimiento dentro de la familia, pero qué tan recurrente es y cómo se castiga en estos momentos según la legislatura. Pues una preocupación histórica de los legisladores ha sido qué hacer para que la familia, que es la célula básica y fundamental de nuestra sociedad, opere de tal manera que cumpla cada quien con la parte que le corresponde. Claro que es un espacio de amor, de afecto, así debiera ser, pero también de subsistencia. Y bueno, las obligaciones familiares, específicamente por lo que toca a los recursos económicos, están directamente vinculadas a vestido, a vivienda, a alimentación, incluso a actividades lúdicas, pero también en el apoyo al tema que tiene que ver con salud y sobre todo educación. La educación que el niño y las niñas requieren en ese contexto, tanto el Código de Familia del Estado como las leyes que protegen niños, niñas y adolescentes y particularmente la legislación penal, velan porque haya respuesta a quien incumple con esas obligaciones. La respuesta más consistente es la que contempla el Código Penal para el Estado de Sonora, que establece que quien incumple con una obligación, en este caso la pensión alimenticia, pues tendrá que sufrir consecuencias de pena privativa de la libertad de 3 meses a 3 años. Pero independientemente de eso, el Código de Familia puede llegar a generar la pérdida de la patria potestad que quien incumple su obligación alimentaria. Y bueno, específicamente hay una serie de normas directamente vinculadas a que se obligue a quien no está cumpliendo con esta obligación. O sea, creo que es un tema también en parte de desconocimiento de la ciudadanía, pero sobre todo de que si bien es cierto que tenemos acceso gratuito a la justicia, porque no cuesta que se nos imparta, con frecuencia las personas no tienen el recurso para acudir a alguien o no saben a dónde tocar la puerta para que se les apoye y exijan al deudor alimenticia que haga ese pago, pero sobre todo, ya que se hablaba del tema de la mediación, que se le concientice sobre la responsabilidad que tiene para que cambie su actitud al tomar conciencia de lo que significa no cumplir con esta obligación. Sí, sobre todo, y usted que es experto en mediación, ahí en este caso, licenciado, ¿qué tanto llegan a un acuerdo antes de llegar a juicios, antes de llegar a otro tipo de situaciones? ¿Qué tanto llegan a un acuerdo a través de la mediación? La mediación es ideal específicamente para conflictos familiares. Y claro, el tema tiene que ver con el hecho de que ésta se aproxime a los ciudadanos. El presidente de la República recién envió reformas constitucionales muy relevantes para nuestro país. El 5 de febrero de este año y el 16 de septiembre quedó en claro que los justiciables, los ciudadanos, las personas que viven en comunidades alejadas, en barrios que les es difícil acudir y tocar la puerta de un tribunal, tendrán la oportunidad en un futuro próximo de que la justicia se traslade hacia donde ellos se encuentran y que se les provea directamente el servicio gratuito, entre otras alternativas, la de la mediación precisamente. Y la mediación tiene la gran ventaja de que no solo facilita la comunicación entre personas que tienen posturas opuestas, sino que produce que se genere conciencia sobre la importancia que tiene si se trajo un hijo o varios hijos o hijas al mundo, que a ellos se les acoja, se les apoye, se les guíe, se les lleve adelante y que así como se tiene una obligación económica, también se puede gozar y disfrutar de ese periodo de vida que es maravilloso para los seres humanos, que es la oportunidad que nos damos a nosotros mismos de vivir y experimentarnos como padres. Exactamente, buenos conceptos que maneja el licenciado Pesqueira en este tema. Y está con nosotros la delegada de la Secretaría de Relaciones Exteriores, le agradezco mucho que esté con nosotros, porque también ellos tienen injerencia en esta materia. ¿Tienen ustedes programas, digo, para los padres de familia que están siendo buscados por la justicia, sobre todo con esta temática, delegada? Así es. El trámite de pensiones alimenticias internacionales se da cuando el deudor y el acreedor alimentario residen en diferentes países.
necesitamos que el país donde reside el deudor tenga algún convenio de ley con México para este tema, y nuestra área de protección recibe pues a todas las personas que lo requieran. O sea, por ejemplo, vamos a suponer que un padre de familia aquí en el caso de Sonora, o bueno, mejor dicho, el extranjero, llega aquí a Sonora y tienen ese alertamiento, no sé si le pueda decir esa palabra, ustedes rapidísimos van y lo fichan, se puede mencionar, claro, y lo mencionan a los gobiernos que lo están buscando. Claro, el 90% de los casos es para padres que se encuentran en Estados Unidos. En Estados Unidos existe un programa que se llama Ley Uniforme Interestatal para la ayuda a las familias. En este programa está pues corresponsalmente vinculado con protección del Servicio Consular Mexicano, y de esta manera nosotros le damos trámite a esta petición de la acreedora alimenticia, ¿no? ¿Qué tan frecuente es esto, este mecanismo? Es muy frecuente. Es muy frecuente. Es muy frecuente, no tanto como se debería, porque pues lo vemos que a nivel nacional, desgraciadamente, creo que el 67% de las madres solteras no cuenta con una pensión alimenticia, pero muchas veces por miedo, no sé, porque creen que si la expareja está fuera del país no van a poder solventar esta demanda, no se acercan cuando es completamente gratuito. Yo las invito de veras, si nos está escuchando alguna madre o algún familiar de alguna madre que no cuente con pensión alimenticia internacional, que se acerquen a la delegación, con todo gusto los vamos a apoyar. Es un programa que viene trabajando muy intensamente con la red consular más grande del mundo, con 50 consulados. Nosotros les terminamos el expediente, lo mandamos a Cancillería y ya se le da el trámite correspondiente. Perfecto. Ahorita nos dice exactamente los requisitos, qué es lo que requiere las madres que en este momento nos están viendo a lo mejor aquí en Encuentro de Ideas. Es todo un tema, diputada, es todo un tema, y sobre todo con este asunto, ahorita alcanzaba a escuchar al licenciado Pesqueira, es un tipo de violencia también. Por supuesto, es la primera violencia que pueden recibir un niño o una niña. Por eso la reforma, y no es reforma, dentro del Código de Familia de la ley queremos hacer un apartado de un bis 516 en donde queremos poner muy claro, son leyes y estamos accionando para poder lograr que no sucedan las cosas. No son leyes castigadoras, eso quiero que quede bien claro, porque creo que somos una legislatura sumamente responsable. No queremos castigar, queremos prevenir, queremos que esto no suceda. Somos muy a lo mejor soñadores, pero pues el soñar no cuesta nada, y el trabajar para que esos sueños se cumplan creo que es nuestra responsabilidad. Entonces, en este tema queremos hacer un registro único de deudores alimentarios, en donde se puedan tener por medio de la oficialía civil, ¿verdad? Sí. Y también por medio de la Procuraduría de las Niñas y Niños, ¿no? Y que también, por supuesto, hemos visto que también pues, lo que más duele es privar de créditos pues a las personas, porque necesitas a veces el estar en el buró de crédito es lo que hoy por hoy asusta más al ciudadano. Entonces, estamos viendo la manera de ver cómo legislamos por medio de las leyes regulatorias de las asociaciones o crediticias, en donde pueda un deudor alimentario que incumpla por 90 días pueda ser ingresado a este buró y pues no sea sujeto de crédito. Ya pasa en otros países, no estamos inventando el hilo negro, simplemente queremos que nuestros niños y niñas sonorenses y de México, ¿verdad?, lograr que no vivan esta violencia alimentaria. Claro que sí, y ahorita vamos a dar un repasito también, una repasada a lo que realizan en otros países, precisamente que es parte de la iniciativa que presentó diputada. Vamos a más adelante a tenerlo. Vamos a hacer nuestra primera pausa, si les parece. Hay mucho todavía que platicar sobre esta iniciativa y también lo que he estado viviendo aquí en Sonora con el tema del pago de la pensión alimentaria. Si usted en estos momentos tiene alguna duda, algún comentario, usted puede utilizar el hashtag Encuentro de Ideas en Twitter y lo compartimos obviamente para la diputada, también para el licenciado Pesqueira, también para la delegada. Algún tipo de comentario lo hacemos llegar obviamente a través de esta red social. Vamos a ir a una pausa, regresamos con muchísimo más. El tema es bastante interesante esta noche aquí en Encuentro de Ideas.
Encuentro Ideas en Twitter. Usted puede ser partícipe de esta conversación que estamos teniendo esta noche de jueves. Y antes de seguir aquí precisamente con el panel hablando de este tema, le voy a poner en pantalla, si le parece ya, mi estimado productor y amigo Luis Delgado, datos duros en referencia al tema de los divorcios, que es parte precisamente de cómo se inicia con este asunto de las pensiones alimentarias. Fíjense cómo ha incrementado el número de divorcios del 2010 al 2012, el último dato que tenemos por parte del INEGI. En 1980, por cada 100 matrimonios había 4 divorcios. ¿Cómo ha cambiado también igual lo que es ya la cultura en México? 1990 al 2000, esta cifra se elevó a poco más de 7 divorcios. Para 2005, el número de divorcios por cada 100 matrimonios fue casi 12 y 2012 fue de 17 divorcios por cada 100 matrimonios. Parte de los datos que estamos presentando aquí en Encuentro de Ideas. Y la pregunta precisamente en este caso, licenciado Pesqueira, es que mucha gente tiene desconocimiento de qué hacer. Y nos mencionaba el tema de incluso temor a que los mismos hijos tengan contacto con la persona que ya no va a estar en la casa, en la vivienda. En efecto, o sea, con frecuencia pasa que la mujer, ante la sensación que experimenta cuando aparece el varón, toma la decisión de ella llevar a cuestas una obligación que no le corresponde, por el hecho de que si él no me da pensión alimenticia, entonces él no tiene derecho a ver a los niños, en el caso del varón como deudor alimentista, ¿verdad? Sin embargo, esta circunstancia, si no hace algo al respecto, lo que hace es que prevalezca un derecho y cuando él quiera aparecer en escena, ella va a tener consecuencias porque no hizo algo legalmente. Y un fenómeno similar sucede cuando el padre se va a otro lugar en el estado, a otro lugar en la República o fuera de México. Y entonces la persona dice, bueno, me deshice de él, ya no pasará algo en el futuro y qué bueno que no se entienda y ni tenga ningún vínculo con mi hijo o hija. Pero es frecuente que cuando los niños tienen entre 10 y 11 años, cuando llegan a la adolescencia, aparezca en escena el papá. Y entonces el papá hace los primeros contactos y muchas veces la mamá dice, bueno, voy a permitir que tenga ese contacto al fin que ya mi hijo ha crecido, y no se da cuenta de que lo que viene es cómo ingenia el varón para de alguna manera cooptar o ganarse la confianza a través de regalos con el niño o niña, y en cierto momento le propone que se lo quiere llevar al lugar donde vive, fuera de México o en otro lugar de la República, y a esa edad el niño puede tomar decisiones ante un juez. Entonces la catástrofe es que la madre, que toda la vida, es decir, durante años, ella tuvo que llevar a cuestas, sacar adelante a ese niño o niña, o a varios hijos, ¿verdad?, se encuentra con el hecho de que no responden a todo ese amor, a todo ese afecto, a toda esa entrega que ella tuvo, sino que responden más al bienestar material que el papá ofrece. Entonces, aquí es muy importante señalar que si hay una condición de abandono, lo más relevante es que se inicie un procedimiento de pérdida de la patria potestad, porque perdida la patria potestad ya pierde los derechos el varón. El colmo es que mantenga patria potestad y los haya abandonado. Y bajo esa premisa, la que queda en estado de exposición y de riesgo de que algo pase en contra de la persona misma es la mujer en la mayoría de los casos. Claro. Ya hay varones que viven experiencias de abandono de mujeres, etcétera, pero la abrumadora mayoría de los casos son de mujeres que experimentan esta condición. Sí. De hecho, le iba a preguntar eso precisamente. Pareciera que es más de mujeres, de hombres hacia mujeres, lo que es la cuestión de abandono de hogar y demás. ¿Ha ocurrido casos de que sea al revés, de que sea la mujer la que se vaya de la casa? Mira, paulatinamente se ha ido invirtiendo el rol tradicional de la mujer. La mujer antes trascendía en el hogar a través de los hijos y conforme el tiempo pasa, la mujer trasciende a través de su trabajo y de otras expectativas que tiene de realización, claro, colocando primariamente a sus hijos y a sus hijas. Sí. Pero esta situación ha traído como consecuencia, por ejemplo, situaciones que tienen que ver con no voy a soportarte como te comportas y decido mejor yo separarme, ¿no? O sabes que me llevo a mis hijos o me voy yo sola porque al fin quédate con ellos porque es la única manera yo de deshacerme de esta situación. Y entonces comienzan a acontecer este tipo de experiencias
que no tienen tanto que ver con el género en sí mismo, pero sí tienen mucho que ver con la emancipación de la mujer y el hecho de que la mujer en esa emancipación en ocasiones se desvía, como ha sucedido históricamente con los varones, que no valoran el significado y que la razón de ser de la existencia nuestra al final del día es sacar adelante a esos seres que no decidieron, sino que nosotros decidimos traer al mundo, pero integralmente no es nada más el tema material, ¿no? Y es el tema evidentemente de transmisión de valores, del amor que les prodigamos, pero bueno, como bien lo señalaba la diputada hace unos momentos, bueno, por lo menos que se cumpla con el compromiso, con ese deber de pagar la pensión alimenticia. Y con frecuencia también pasa lo siguiente, ya para concluir, el varón, ¿verdad? Se libera del trabajo para incumplir con la obligación. O, más grave, teniendo capacidad económica, se libera del patrimonio y lo coloca a nombre de otras personas para que cuando se le pretenda obligar para que cumpla con una obligación, diga, ni tengo trabajo ni tengo recursos económicos. Pero incluso para ese tipo de situaciones, la ley prevé consecuencias. Entonces, por eso es muy importante que las personas, antes que otra cosa, los derechos de alimentos no son renunciables. Y aunque la mamá sea una mujer maravillosa, no tiene por qué renunciar a algo que no es derecho de ella, sino de sus propios hijos, y es para el bienestar de sus hijos. Entonces, tiene que luchar como fiera, como lo hacen no muchas mujeres, pero lo hacen bien cuando deciden que si el varón tiene una obligación, va a cumplirla sí o sí. Claro que sí. Y ahorita nos menciona más adelante, licenciado, las peripecias que hacen los padres, los papás, para evitar pagar esos asuntos. O sea, se llevan, ahorita mencionaba el asunto de que no tengo, o me quito de mi trabajo que tengo para no pagar. Algunas peripecias deben de realizar. Sí. Ahorita nos platica un poquito al respecto. Delegada, ahorita mencionaba también igual el licenciado, por miedo, pero también en ocasiones por desconocimiento de que existen herramientas a favor de las mujeres para poder ayudar a que se pague la pensión, ¿no? Claro. En el caso de la Secretaría. Claro, así es, y en este caso de verdad los invitamos a que se acerquen. Es un trámite sencillo, un poco tarda aproximadamente un año, pero de los casos que hemos llevado a cabo, en su mayoría todos se resuelven, salvo casos donde no se comprueba la paternidad. Pero todo se resuelve. ¿Qué requisitos son los que puede llevar para empezar ya un proceso con ustedes? Se tienen que acercarse porque se llenan una serie de formatos de la Ley de Apoyo a las Familias que les comentaba. Aparte, se les pide acta de matrimonio o de divorcio en su caso, acta de nacimiento del menor, fotografías y demás requisitos. Sí, que se tenga la línea de que sea realmente la persona que se está... Claro, muy importante también comentarles que es sumamente importante que tengan localizado al padre, al deudor, porque la Secretaría de Relaciones Exteriores no hace búsqueda de personas para este caso en particular. Necesitamos que lleguen ya con la ubicación muy específica del deudor para poder iniciar el trámite. Sí, ¿cuál es el paso? Por ejemplo, ya tienen la ubicación del padre, allá vamos a suponer en Estados Unidos o en otra parte del mundo. ¿Qué es lo que sigue? ¿Cuál es el paso a paso? Sí, así es, se acerca con nosotros, ya con la ubicación, llenamos los formatos, nos entregan toda la información que les requerimos, se manda a Cancillería, Cancillería ya introduce este nuevo procedimiento y lo envía al consulado correspondiente para que ya se presente el expediente a las autoridades correspondientes. Y en este caso le llega al domicilio mencionado a la persona para que vaya y se presente. Así es. Ese es el trámite. Pues ahí está, realmente está interesante saber que existen este tipo de herramientas, diputada, claro, para el apoyo a estas personas que también lo requieren. Y durante el desarrollo de Encuentro de Ideas le hemos platicado, han salido varios datos que nos hablan de lo crítico del asunto, por ejemplo, y sobre todo que se enfoca más al género femenino, las afectadas, porque bueno, 67.5% de las madres solteras no reciben una pensión alimenticia, según datos que tenemos, el 91% de los casos los acreedores son los hijos, el 8.1% son las esposas y el hijo en conjunto, y 0.9%, y ahorita por eso platicábamos, licenciado, le preguntaba, 0.9% son los hijos y el esposo, es decir, al revés, que sea la mamá, en este caso. Diputada, mencionaba lo del asunto del buró de crédito. ¿Qué otras situaciones podrían entrar dentro de esta iniciativa?
Hay varias situaciones, hemos estado analizando qué se ha hecho también en otros países. Ajá. Creo yo muy importante, por ejemplo, en Estados Unidos se te retira tu licencia de conducir, pero en Estados Unidos el no tener licencia de conducir es no poder acceder a créditos, no poder acceder a conducir, entonces, y también te quitan el derecho a tu jubilación, que también... En el tema de aquí de México, a mí lo que me preocupa y ocupa es que yo no quiero ver a deudores alimentarios en la cárcel, porque así les garantizo menos a los niños y a las niñas que les puedan cumplir con esa pensión alimenticia. Entonces, creo yo que tenemos que buscar las herramientas correctas en la ley para que en lugar de inhibirlo, de poder otorgar al niño o a la niña, ¿verdad? Ese derecho, pues al contrario, a lo mejor pues obligarlo un poco a cómo sí darle, y como bien dice Jorge, de verdad, y me encanta, o sea, es decirles a ellos también, decirles cómo sí crear un ambiente de conciencia para que esto no suceda y para que lógicamente estos niños y estas niñas, cuando tengan su mayoría de edad, cuando asuman la gran responsabilidad de ser padres o madres, no les pase por la cabeza este mismo patrón de conducta, porque si lo vivieron de niños, lo más seguro es que lo repitan de pueden adultos. repetir Así exactamente en este caso. Yo me gustaría preguntar a los tres, no sé quién me puede responder, ¿quiénes pueden y quiénes no pedir la pensión alimentaria? ¿Cuáles son los mecanismos o quiénes son susceptibles a hacerlo? Bueno, en realidad toda persona que tenga derecho a una pensión alimenticia puede solicitarlo. Puede ser una persona de 40 años que, bueno, no lo puede hacer directamente, pero a través de un tercero porque está discapacitada, ya sea en razón de un trastorno mental grave o algún accidente que la dejó en condiciones de que no pueda por ella misma salir adelante. Entonces, claro, primariamente son los hijos, y quien lo pide por los hijos, pues lo mismo puede ser la mamá o el papá, dependiendo de quién es el deudor alimentista, pero también puede hacerlo un tutor que se le designe, o puede hacerlo el agente del Ministerio Público. La institución del Ministerio Público no nada más cumple con la labor de la persecución de los delitos, sino que tiene una función protectora de las instituciones sociales más importantes de nuestro país y particularmente de la familia. También tenemos casos que ya son distintos a los que ahora se conversa, ¿no? De un padre que por su condición no puede valerse por sí mismo, puede ser incluso porque no se le da trabajo en razón de la edad, aunque esté sano física y mentalmente, y entonces puede reclamarle a un hijo o a un nieto pensión alimenticia. También puede suceder que si en este caso la mujer mira que su marido no cumple con las obligaciones y no lo hace porque tal vez no tiene trabajo, porque es una persona atrapada en un vicio, o porque simplemente es muy hábil para evadir, pero tiene a sus papás que tienen capacidad económica, ¿no? Entonces la ley va colocando una serie de fases en las cuales el obligado a cumplir con la pensión va en línea recta ascendente o en línea recta descendente, papás, abuelos, hijos, nietos, incluso en líneas colaterales, primos hermanos, primos segundos. O sea, toda persona a la que le ate un lazo de parentesco tiene la obligación de cumplir con la obligación de dar alimentos cuando quienes se encuentran en condición más próxima no la tienen, ya sea porque lo hacen de mala fe o ya sea porque realmente están imposibilitados para cumplir con la obligación. Los padres adolescentes, licenciado, es decir, los dos que no son mayores de edad y bueno, pues se adelantaron y tienen ya sí. A su hijo. Aquí en este caso obviamente no existe algún lazo, por ejemplo, vamos a suponer, nunca se casaron, sí. Pero está el producto precisamente ahí. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Es igual, la misma situación. Igual. O sea, cuando se tiene un hijo hay un proceso de emancipación y en todo caso quien debe responder primariamente es el adolescente si tiene la capacidad económica. Ahora, vamos a suponer que es un adolescente de 13 años que difícilmente pensamos en que pudiera, ni siquiera laboralmente tiene edad para trabajar. Entonces ahí aparecen inmediatamente después los abuelos, ¿no? Los abuelos paternos. De lo contrario, si no hubiera abuelos paternos, los abuelos maternos. O sea, no hay manera de que alguien se libre de la responsabilidad, porque en el árbol genealógico, ya sea, como te decía, ascendente, descendente o colateral, habrá alguien
que tenga la capacidad económica para hacerlo, pero eso la gente lo desconoce. Sí, es que si mi marido no trabaja, es que si es ingenioso y hizo tal o cual cosa, bueno, y su papá tal vez esté muy bien económicamente y tampoco tenga el perfil del hijo, o si lo tiene, pues no pensó en que se iba a ejercitar una acción en contra de él, y el juez tiene atribuciones en esta materia, es un tema de supervivencia. Este no es un tema que vas a esperarte meses para ver si se va a tomar una decisión. El juez en cosa de horas debe tomar una decisión para una providencia cautelar que tiene que ver con la fijación de una cantidad de dinero que es momentánea y que después se definirá cuánto realmente corresponde de acuerdo a dos factores que son esenciales: las necesidades del acreedor alimentista y la capacidad del deudor alimentista. Estos son los parámetros, porque no es lo mismo ser hijo de un ayudante de albañil que hijo de un funcionario de alto nivel o de un empresario acaudalado, ¿no? En el caso precisamente de quien depende de otro en su trabajo, es relativamente fácil que se cumpla con una pensión. Por ejemplo, en tu caso, tú trabajas aquí en la televisora, entonces el juez va a enviar una instrucción a la empresa para que de tu salario se descuente el importe de la pensión. Lo que hacen en ocasiones quienes no quieren cumplir con su deber es renunciar al trabajo. O sea, es insólito, es increíble, pero prefieren quedarse sin trabajo porque muchas veces hay factores de emociones negativas que están por ahí permeando: odio, envidia, coraje, situaciones que enrarecen el ambiente, y quienes se convierten en elementos secundarios son los hijos, o se convierten en elementos primarios cuando se les utiliza como escudo o como arma para enfrentarse, sin tener conciencia los adultos de que con esto están desgraciando la vida futura de sus descendencias. Sí, qué terrible ese tipo de casos, terribles. Y bueno, ahí en este caso, diputada, pues es importantísimo legislar, porque los que salen perdiendo siempre son los hijos. Así es. Y las madres, obviamente, las mamás. Así es, las madres y sobre todo este proyecto que traemos de prevención. Creo yo que ahorita se está, tanto el Poder Judicial como el Poder Legislativo, como el Poder Ejecutivo, estamos trabajando mucho en prevención. Llegamos a tales niveles en nuestro estado de Sonora que ahorita, de verdad, la prevención debe ser una de las prioridades o de ejes torales en todo lo que hagamos. Y creo que esta iniciativa va a cumplir con eso. Primero que nada, darles a ellos, otorgarles a ellos el beneficio de lo prioritario que es, como dicen, es una cuestión de supervivencia, ¿verdad? La alimentación, la vivienda, la educación tan importante y la salud de nuestros niños y de nuestras niñas, que además el gobierno se compromete, porque ya en la nueva ley de niños y niñas y adolescentes del estado de Sonora que aprobamos en esta legislatura, ellos tienen la garantía de tener hasta sus 12 años la seguridad social, no importa si el papá o la mamá están trabajando o asegurados o de alguna manera. Entonces, el gobierno ya está haciendo su parte. Creo yo que ahora como padres debemos hacer la parte, pero pues desgraciadamente a veces si no hay reglas bien estipuladas en la ley, pues nos mantenemos muy al margen de ella. Claro que sí. Y ahí en la delegación, delegada, me imagino, ha llegado, ahorita que mencionaba, enumerar algunos casos, algunos ejemplos, me imagino que ahí han llegado varios de este tipo, ¿no? Sí, claro, claro. En lo que va del año llevamos ya 32 nuevos trámites 32, de pensión alimenticia internacional. Ya con esto se suman 115 en trámite. Así es. ¿Y más o menos qué tipo, cómo son los casos? Sin decir nombres, obviamente, ¿no? Pues más o menos de cómo la mayoría de los casos es que el padre se va a trabajar, la esposa muy contenta porque se va a trabajar. A buscar el sustento de la familia y demás. Así es, van perdiendo comunicación con la esposa. Luego ya no le habla tampoco a los hijos, luego ya no contesta el teléfono, luego se entera que cambió de dirección. Caray. Y ya no saben de él. Y hasta incluso hasta toda otra familia pueden tener en Estados Unidos, ¿no? Así es. Es el caso más frecuente. Es el caso más frecuente, para que vean. Sí. Esta situación es muy recurrente aquí en Sonora, y no únicamente porque ser estado fronterizo, sino también igual obviamente en nuestro país, que tener a uno de los países más poderosos allá del mundo, obviamente como vecino, pues también hace este tipo de situaciones más frecuentes. Estamos en Encuentro Ideas. Recuerde que usted puede ser partícipe de la conversación utilizando el hashtag Encuentro Ideas en Twitter. Vamos a ir a una pausa y vamos a platicar también, igual aquí con los invitados, sobre todo lo que
hacen las personas? Ahorita platicaba el licenciado Pesqueira de que hasta renuncian a su trabajo para evitar pagar la pensión a sus hijos. ¿Qué otro tipo de situaciones hacen para evitar este pago terriblemente hacia los hijos? A final de cuentas, el fruto del amor que alguna vez se tuvieron los esposos, ahí queda la situación. Recuerden que estamos en Encuentro de Ideas, vamos a ir a una pausa comercial, regresamos con más. Noche de jueves en Encuentro de Ideas. Recuerde que usted puede ser partícipe de la conversación utilizando el hashtag en Twitter, Encuentro de Ideas, y también cualquier comentario que quiera realizarlo, tanto al licenciado, a la delegada, a la diputada, a un servidor sobre esta temática, la pensión alimentaria. Si usted está en estos momentos en este tema ahí en casa, ¿cómo le ha ido precisamente con la persona que le está pagando la pensión? ¿Se le paga suficiente? ¿No le paga? Es parte también igual de la orientación, y es por ello que esta noche estamos platicando sobre este tema. Y precisamente, licenciado, me gustaría platicar en torno a esto. Ahorita mencionaba algunos ejemplos como renunciar al trabajo para evitar pagar la pensión. ¿Qué otro tipo de situaciones se dan? Sobre todo el asunto, por ejemplo, cuando son hijos mayores de edad, si se les sigue pagando. ¿Qué tipo de situaciones son ya para decir, ya, me deslindo completamente? Sí. Bueno, antes de responder, déjame decirte que con frecuencia el tema de pensión alimenticia no está directamente asociado a la separación de la pareja. Ajá. Es decir, viven bajo el mismo techo y el varón tiene el compromiso de cumplir con una pensión alimenticia porque la mujer hasta la saciedad intentó que cumpliera voluntariamente, pero al no hacerlo y no separarse, viviendo aún, como te decía, bajo el mismo techo, lo demanda para que cumpla con su obligación, ya sea en la vía familiar o en la vía penal. Y en la vía penal, el agente del Ministerio Público los aproxima, tienen una mediación, derivado de la mediación se establece una pensión, regresan a casa y ahora él sí con la obligación de cumplir con esa obligación a través de deducción en su trabajo, etcétera. O sea, quedó en el adiós los maridos mantenidos, vaya. Por ejemplo, si la mamá es la que, o la madre de familia es la que provee al hogar y el padre de familia no, eso no puede ser. No, sí puede ser mientras haya acuerdo. Es factible si el varón se va a dedicar al hogar, ¿no? Y la mujer trabaja, bueno, pues hay un cambio de roles, pero es un cambio de roles en el género, ¿no? Y ese cambio de roles es admisible y se está comenzando a dar también en México, que ella tiene una mejor oportunidad para tener un ingreso mayor, lo ponderan entre ambos y él se dedica a hacer la tarea de cuidado, de crianza, junto con su compañera, pero dedicado más tiempo a las labores del hogar. Y eso está bien, es admisible, porque si hacemos un parteaguas entre antes de los 80 del siglo pasado y después de los 80, antes de los 80, el varón cuando se separaba, haz de cuenta que desaparecía su familia, cumpliera o no con obligaciones económicas, ¿no? Y a partir de los años 90, paso a paso, apareció en el varón, ¿verdad?, un ser más emocional, un ser que no se ocupa tanto del tema económico, sino que quiere estar con sus hijos, con sus hijas, quiere convivir con ellos, ¿no? Y en ocasiones esto no se produce de una manera tan natural como se quisiera, porque cuando hay separación, la mujer en ocasiones no quiere que perdure porque tal vez tiene un noviazgo con otra persona y no se sienten cómodos con el hecho de que el papá aparezca en escena, y entonces ahí se empiezan a producir fenómenos muy curiosos como el de la alienación parental. Es decir, que la mamá le dice al niño cosas o a la niña cosas que no necesariamente son ciertas, y que eso produce en el niño o la niña una alianza con la mamá y un rechazo hacia el papá. Poner contra el papá. Sobre todo a edad temprana, porque ya en la adolescencia se invierte todo y se vuelve más vinculado a lo material que a lo emocional, lamentablemente. Pero retornando a la pregunta que hacías, la obligación por lo que toca a los hijos de cumplir con una obligación alimentaria culmina cuando estos terminan sus estudios, no con la mayoría de edad. Y sus estudios, por lo menos la ley señala que una profesión o un oficio. Y la profesión por lo regular culmina a los 23 años. Nada más que hay una condición que establece el Código de Familia, que es el hecho de que la persona no haya interrumpido sus estudios. Si llegas a mayoría de edad
e interrumpes por un semestre, por ejemplo, la preparatoria o la universidad, cesa la obligación de dar alimentos, ¿no? Hay familias en las cuales los papás aman tanto a sus hijos y los hijos también quieren mucho a los papás, y ahora que los hijos se les dificulta mucho salir de casa y prefieren quedarse en ella, ¿no? Que tienen 35 años y siguen siendo los hijos de papá y mamá. Y entonces siguen recibiendo la pensión alimenticia como si tuvieran 17 años, ¿no? ¿Sí ocurre entonces? Sí ocurre, pero lo más lamentable y lo más triste, yo creo que lo que nos trae a sentarnos ahora el día en este encuentro es lo que sucede con millones en México de familias o con cientos de miles de familias en Sonora, vaya, pues, o sea, yo debo reconocer que la gobernadora ha hecho hincapié particularmente en todos aquellos casos donde la víctima, que es lo más frecuente, es la mujer, y que existe una política de Estado de protección a la mujer. Y eso yo se los digo a las personas que nos están mirando ahora mismo, que alerta porque situaciones como las que antes se podían realizar ilícitas, hará 5, 10, 15 años, ahora en el Estado hay una reacción real, eficaz, ¿verdad?, para procurar por todas las vías legales posibles que cese la violencia intrafamiliar, que cese el incumplimiento de obligación de dar alimentos. Y por fortuna hay una sintonía en este tema en los 3 poderes, en el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y yo doy la bienvenida también a la propuesta de la diputada, porque sí es cierto, o sea, sí a través de estrategias de voluntariedad no podemos encontrar solución. Bueno, nadie se quiere sentir al margen del circuito económico, y sacarte del circuito económico es catastrófico. Y bueno, si no cumples con tu obligación y vas a aparecer en un espacio en el que vas a tener muchas dificultades para obtener un crédito o para realizar cualquier actividad económica, lo más probable es que a regañadientes, pero termines cumpliendo con tu obligación. No es lo deseable. Lo ideal es que se haga por voluntad y que se trabaje sobre todo, como bien señalabas, en la prevención. Pero resulta que, pues en lo que eso sucede y en lo que en este momento hay cantidad de niños y niñas que están sufriendo ese abandono, ese descuido, esa desatención en lo que toca a la pensión alimenticia, algo debe de hacerse, y lo que se debe de hacer tiene que ser emergente. No es que sea la misma situación de un sismo, pero sí lo es si lo miras desde la óptica de que la persona está pasando hambre y que no son 5 o 10 o 50 niños. Yo me pregunto cuántos niños y niñas en este momento en nuestro estado están pasando una condición de desamparo similar a lo que está sucediendo en el centro de México, no producto de un fenómeno natural, sino producto de un fenómeno social, del comportamiento de padres que no entienden, no captan, no comprenden el daño irreversible que están produciendo con su conducta. Entonces, yo siento que sí, hay muchas aristas de las cuales se puede ver esta realidad, pero la primaria es que los divorcios aumentaron este año en relación con el año pasado, ¿no? El incumplimiento de obligaciones alimenticias aumenta también, y lo que se muestra en cifras en los juzgados es mínimo. Es decir, la abrumadora mayoría de las personas no están accionando, y eso es muy cómodo porque produce impunidad en el varón que está obligado a cumplir con sus obligaciones. Y cuando una persona no cumple con sus obligaciones en un ámbito, deja de cumplirlo en otro y en otro también. Entonces, sí es importante, claro, también que ahora que se va a venir, espero ya el próximo año, la justicia itinerante, esa justicia que va a salir de los tribunales y va a ir a las colonias, va a ir a la zona rural y va a acercarse a la población para que diga cuáles son sus necesidades. Esto ayude también a, sumado a estas estrategias que se están planteando como iniciativa, ayude a que se reduzca drásticamente este problema que es crítico, es grave y está presente, y seguramente personas que nos están ahora mismo mirando constatan porque están ellos mismos experimentando esta realidad. Sí, exactamente, y por desconocimiento también igual, incluso por miedo, como mencionaba ahorita el licenciado, no se acercan a las instancias. Y en este caso, diputada, no es privativo también porque mencionaba a lo mejor clases sociales y demás, pero esto es para todos, o sea, todas las clases sociales, no hace distingos este tipo de cuestiones. Así es, Edgar. Para mí es sorprendente muchas veces pensar que porque hay carencias económicas se evade, pero no necesariamente. Es una falta de responsabilidad
y a veces hasta una falta de cultura, de decir por qué le vas a dar si ella ya tiene, y estamos hablando siempre de la pareja, no estamos pensando en nuestros niños. Sí. Y quisiera resaltar algo que mencionó ahorita el licenciado, que se me hace muy importante para todas las mujeres. No vincular, ahorita fue algo muy importante para mí, no vincular que tenga que haber un proceso de divorcio con una exigencia de pensión alimentaria. Podemos a lo mejor evitar mucha violencia intrafamiliar en el momento de ir al juzgado, a una tercera persona que nos ayude y que diga tus obligaciones son estas y las tuyas estas, y no una mamá que grita todos los días desesperada porque ve llegar a su pareja sin la economía o sin el recurso económico que ellos necesitan para poder llevar el alimento a la casa. Entonces, yo creo que sí, invitar también a las mujeres, ¿verdad? O a la persona, padre o madre que esté viviendo esta situación, y que no necesariamente tenga que ser por un proceso de divorcio que pueda exigir una pensión alimentaria, sino de esta manera, pues a lo mejor podrían ellas evitar esos conflictos delante de los niños, sobre todo, ¿verdad? Que es nuestro tesoro más grande, de verdad. Si todos cuidáramos y hiciéramos lo que nos corresponde con nuestros hijos, tuviéramos unas niños, niñas, adolescentes y jóvenes pues mucho más fuertes, muchos más felices y sobre todo mucho más propositivos, que salieran a la calle de verdad a buscar ser mejores, no a buscar un refugio por tanta violencia que viven dentro de sus hogares. Completamente de acuerdo con usted ahí, diputada. Delegada, bueno, ahorita nos mencionaba que Estados Unidos es el principal lugar precisamente donde va la gente. ¿Hasta dónde han tenido que buscar, por ejemplo, les ha llegado aquí en el caso de Sonora, hasta dónde han llegado precisamente a los padres buscando, pues, no sé, evitar esta responsabilidad que tienen? Otros países es un caso nada más, Holanda. ¿A Holanda? A Holanda, así es. Ese caso ya se resolvió, pero de los 115 que tenemos ahorita activos, todos son de Estados Unidos. Todos de Estados Unidos, los demás. Y diferentes partes de Estados Unidos. De diferentes partes de Estados Unidos, así es. Pues sí, igual, y más o menos la misma historia. Prácticamente la misma historia. La misma. Entonces aquí insistimos y le agradecemos mucho que esté con nosotros la delegada, porque es una herramienta que muchos mamás, nos vemos en la costa de Hermosillo, por cierto. Un saludo a nuestros amigos de la costa de Hermosillo. Muchas veces los papás ahí de este lugar de la costa se van buscando el sueño americano, como mencionan, y ya dejan de pagarles a lo que son sus hijos y a sus esposas. Insistimos de nueva cuenta, y ojalá que nos pueda reiterar de nueva cuenta la invitación, los pasos a seguir y también en lo que realizan ustedes en la Secretaría. Claro que sí, qué interesante de veras este panel, te felicito, y decirles pues que la responsabilidad de un padre no termina en una separación ni en un divorcio. La responsabilidad que tenemos como padres es para toda la vida, y decirles que existen instancias, que estamos con ustedes, que se acerquen. Existe este programa que les comentamos de apoyo a las familias, en las cuales los vamos a acompañar desde un inicio hasta que pues se vean ya beneficiados con el apoyo de la pensión alimenticia. Acérquense a la delegación, estamos para servirles. ¿Algún teléfono, el contacto, delegada, que lo tenga por ahí? Pudieran llamarnos por teléfono, pero les pido que se acerquen, porque son muchos formatos. Sí, son muchos los formatos que tienen que llenar. Estamos ubicados en el centro de gobierno, edificio Hermosillo, planta baja. Con mucho gusto los vamos a atender. Perfecto, pues ahí está, y es realmente un servicio muy, muy importante. Y platicamos en torno a el desconocimiento muchas veces de que existen este tipo de herramientas para poder alcanzar a las personas que se nos van, en este caso del país, y que puedan pagar lo que le deben, en este caso los hijos. Y bueno, yo le quisiera preguntar, en este caso al licenciado, ¿qué pasa si no pueden pagar? Es decir, vamos a suponer que se quedan sin trabajo, que sí es real, que no tiene la cuestión económica, que sí es carente, el padre de familia. Nos mencionaba también igual el caso de los abuelos y demás líneas familiares. Pero ¿qué pasa si realmente, y si ha ocurrido ese tipo de casos, que no puedan pagar? ¿Qué es lo que pasa? Sí, bueno, efectivamente la subrogación compete a la Federación y al Estado. O sea, a través de legislaciones secundarias se han ido contrayendo compromisos, ¿no? Vinculados a temas asociados a salud, a temas vinculados con vivienda, a temas vinculados precisamente con lo que es esencial para la supervivencia de las personas, ¿no? Yo considero que serían situaciones verdaderamente extraordinarias no identificar a un deudor alimentista.
Lo que me parece que es muy importante es para las personas aquí en nuestro estado y particularmente en Hermosillo, señalar que, por ejemplo, la Universidad de Sonora tiene una unidad de mediación familiar y comunitaria y el teléfono es 213-3020. Es decir, es gratuita. Gratuita. Y entonces importante. la persona acude y no va a pagar un 5, acude la mamá de la pareja, porque muchas veces la mujer no decide, o acude a algún amigo y se establece el contacto, se le cita, se produce el encuentro y muy probablemente lleguen a una solución, porque ahí se trata ya más ese tema de reflexionar sobre qué significa la función que ellos tienen, que les corresponde, y bajo esa premisa, como seres pensantes, ¿no? Mirar desde una óptica que nunca habían visto lo que están viviendo, y eso puede traducirse en la firma de un convenio. Pero también el Estado tiene una institución muy importante, que es la Defensoría Pública. La Defensoría Pública del Estado, o Defensoría de Oficio, ¿no? Cuyos datos los encontramos nosotros en el directorio del gobierno del Estado, presta el servicio también gratuito, ¿no? Lo cual, muchas veces el temor de las personas es: me va a costar llegar al juez. No, pues la Defensoría Pública es gratuita. Ahora mismo tiene un equipo muy sensible, comenzando por su titular, ¿no? Y esto también es una respuesta que significa: toco la puerta y no me cuesta, y toco la gran puerta del tribunal y tampoco me cuesta. Y si el tribunal me dice que hay otro espacio del tribunal, que es el Centro de Justicia Alternativa, donde también puedo ir a mediación o conciliación, entonces se me abre la mirada aún más. Pero luego, la Universidad de Sonora tiene el bufete jurídico gratuito de la universidad, donde también ese bufete jurídico gratuito, que opera excelentemente, puede prestar el servicio sin costo. Hay organizaciones de la sociedad civil, hay instituciones incluso que son satelitales a los partidos políticos, que prestan servicio gratuito. Entonces, el tema es no paralizarnos, ¿no? Hablando se entiende la gente. ¿Y eso qué significa? Si le tocamos la puerta a la comadre, si le toca la puerta al pastor, al sacerdote, a la persona, al policía, a quien sea, poco a poco se va indagando, y entonces sí podemos exigir que, frente a esa cantidad tan grande, cientos de miles de familias en el Estado, por no decir más de 1 millón de familias en el Estado, ¿verdad?, que están viviendo en esa condición donde no se está cumpliendo con la obligación de proveer alimentos, ¿verdad?, pues que realmente se experimente por parte de los deudores, que no se van a cruzar de brazos y simple y sencillamente va a haber indiferencia ante su situación, sino que hay respuesta. Pues entonces yo creo que el tema tiene mucho que ver con perder el miedo, y el miedo está muy asociado al desconocimiento de las instituciones. Completamente. Entonces, este programa ayuda mucho, y otros más seguramente lo harán, y se puede empujar paso a paso. Pero sobre todo las iniciativas como esta que se presenta el día de hoy, me parece que si avanza, va a ser un paso significativo en este tema de cómo accionar con un mínimo de coerción, que no es lo deseable, pero con coerción, para que se cumpla con las obligaciones. Completamente. Sí. Entonces, por ello que hicimos este ejercicio, esta mecánica aquí en Encuentro de Ideas con este tema. Y antes de despedirnos, porque ya estamos ya en la recta final de Encuentro de Ideas, únicamente algunos países, como mencionaba en la misma iniciativa de la diputada, en Uruguay, por ejemplo, al deudor alimentario no se le otorgan ni se le renuevan los créditos, no se le expiden las tarjetas de crédito. También en Venezuela se le traba la salida del país, se impide la enajenación, el traslado y grava también los bienes muebles e inmuebles. También en el caso de Colombia no se le otorga crédito, si se otorga crédito se retendrá el importe de la deuda alimentaria, no se tendrá acceso a ningún cargo de elección popular, incluso ya en materia política también se le sanciona. En España, retención de devoluciones de impuestos, embargo de cuentas bancarias, detracción de prestaciones de seguridad social. En Canadá se le retira la libreta de conducir, como mencionaba en este caso diputada, y me llamó mucho la atención el caso de Perú, que se pone la fotografía, es decir, se exhibe a la persona a través de lo que es la página web del Poder Judicial, se exhibe al deudor alimentario, pues para que vea la gente, para que le dé vergüenza, ¿no? ¿Se puede mencionar? Así es. Quiero pensar que todas estas medidas se analizaron antes en cada país y vieron cuáles son las debilidades de la sociedad, ¿verdad? Sí. Entonces creo yo aquí
que uno de los temas recurrentes que ha salido, qué es lo que más te mortifica o qué es lo que más te preocupa no perder, y es pues tu crédito y estar en el buro de crédito. Entonces, desgraciadamente, tenemos que poner acciones, o vamos a tratar de poner acciones de esa manera, más sin embargo, no, como vuelvo a repetir, no es una ley castigadora, sino al contrario, es una ley que haga el efecto de una manera positiva para que no se equivoquen los padres y las madres del compromiso más importante que tenemos con nuestros hijos. Claro que sí, estaremos muy pendientes de cómo evoluciona precisamente esta iniciativa. Diputada, le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros. Sí. Muchísimas gracias a ustedes por invitar. Sí, claro. Dígame. Un tip final nada más, que es muy importante. Cuando la persona observa que el deudor alimentista no se comporta como normalmente lo hace y de alguna manera visualiza que trae una mala intención de separarse o de deshacerse de algo tan bello como es la familia, ¿verdad? Se puede, de acuerdo a la legislación vigente, se pueden asegurar bienes. O sea, antes de que la persona los enajene o haga una simulación de acto jurídico para quedar en insolvencia, se puede pedir a un juez de lo familiar que con ese aseguramiento se garantice a futuro las pensiones alimenticias a las que se tiene derecho. Y ese es un tema que no se explora, y si me preguntas cuántos casos así han sido llevados a los juzgados en los últimos 3 años, te puedo decir que ninguno. Entonces, tiene mucho que ver, vuelvo a repetir, con el hecho de que el legislador sí ha tenido cuidado de proveer todas las condiciones para que el pillo no se salga con la suya. Entonces, bajo esa premisa, pues utilicémoslas. Entonces. Claro que sí, y ahí están todas las instancias también, igual que enumeró el licenciado Pesqueira, esta noche de encuentro de ideas. Ahí está la Universidad de Sonora, está también el mismo Poder Judicial, la justicia alternativa. Hay muchísimas herramientas que usted puede utilizar. Muchas gracias, licenciado, por estar con nosotros, licenciado Jorge Pesqueira. Muchas gracias, delegada Lorena Garibay, muchas gracias por estar con nosotros. Un gran trabajo el que está realizando la Secretaría de Relaciones Exteriores también con este tema. Gracias a los tres por haber estado en este encuentro de ideas. Muy también enriquecedor, obviamente, para la gente que está en estos momentos en casita, que a lo mejor está de manera vivencial experimentando algo parecido a lo que hemos platicado esta noche. Hay que orientarse, y ahí están estas herramientas, esos mecanismos, los cuales usted puede utilizar. Gracias por vernos, como siempre, en este jueves, en esta noche de jueves, aquí en Encuentro de Ideas. A nombre del incansable staff, cuídese mucho. El próximo jueves, una nueva emisión de Encuentro de Ideas.